Se me ha encomendado este tiempo para traer aquí algo bien importante y es hablar un poco de evangelismo. Y lo que he hecho es un poquito diferente, parte didáctica ministerial, y lo que he hecho es entender un poquito de la razón del por qué y el cómo del evangelismo. Y entonces vamos a navegar por algunas cosas, vamos a ser retados, de modo que es un desafío. Porque todo lo que el Señor nos pone a hacer es un desafío. Ahora, escúcheme bien, se nos hace mucho más difícil y casi que imposible cuando lo hacemos por nuestros propios medios. Pero cuando lo hacemos de la mano del Señor, cuando nosotros estamos asidos, agarrados de la mano del Señor, uno de los ministerios del Espíritu Santo es que dice que Él nos va a ayudar, que Él nos va a enseñar, que Él nos va a guiar, pero que también nos va a redarguir. De modo que nosotros vamos a encomendarnos al Espíritu Santo para que continuemos haciendo la labor que Dios nos encomendó hacer. Esta parte del evangelismo, vamos a ver el qué y el cómo es el tópico de estas dos partes que vamos a ver. El qué y el cómo. En esta primera parte vamos a hablar un poquitico del qué o del por qué. ¿Por qué amar al prójimo? ¿Y por qué yo vengo con eso? Porque cuando hablamos del qué y del cómo, del por qué y del cómo, vamos a encontrarnos con dos cosas bien importantes. Cuando siempre hablamos de evangelismo, usted y yo tenemos en mente la gran comisión. ¿Está bien? La gran comisión. Evangelismo, hay que hacer la gran comisión. Hay que cumplir la gran comisión. Sí, hemos sido llamados a esos. Pero lo que muchas veces se nos ha olvidado es que el mismo Jesús, antes de emitir, de dar la gran comisión, habló del gran mandamiento. Y déjenme decirle algo, es imposible hacer el trabajo de la gran comisión sin cumplir el gran mandamiento. Cuando Jesús comenzó a llamar a sus apóstoles, les dijo: los haré pescadores de hombres. Pero en esos 3 años y medio les enseñó muchas cosas. Y una de las que les enseñó es amor incondicional. Porque el gran mandamiento tiene que ver con el amor. Porque en esta generación y en casi en todas las generaciones, a nadie le gusta sufrir. Y la Biblia dice que el amor es sufrido. Y el gran mandamiento tiene que ver con el amor. De modo que cuando nosotros ponemos en práctica y vamos a decir vamos a hacer evangelismo, no solamente estamos enfocándonos en la gran comisión, ese es el cómo, lo vamos a ver mañana, cómo lo vamos a hacer, pero vamos primero a entender el por qué. Hay gente que dice yo soy salva, pero no sabe por qué. Y aprende lo que tiene que hacer como cristiano, pero no sabe de qué lo salvó el Señor. El gran mandamiento, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 22, versículo 34 al 40. Y nosotros vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice aquí acerca de ese famoso gran mandamiento. Y usted tiene que entender un poquitico el contexto. Aquí hay una situación entre dos grupos religiosos, los fariseos y los saduceos. Versículo 34, hubo una pregunta de los saduceos acerca de la resurrección, pero para parafrasearlo, ellos dijeron, bueno, sabemos que la ley dice que si una mujer es casada y se muere, el hermano que sigue se casa con ella, pero le dijeron, pero hubo 7 que se casaron con ella, entonces en la resurrección, ¿con quién se va a casar ella? Y me encanta mucho lo que el Señor responde, porque lo que el Señor responde tiene que ver con la ignorancia que ellos tenían acerca de las Escrituras. Lo primero que le dice el Señor es: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea, no solamente a veces ignoramos las Escrituras, sino que ignoramos el poder de Dios. Y Jesús está reafirmando. Ahora recuerde, estos son los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos
creían en la resurrección. Y obviamente cuando hay dos grupos religiosos que se están enfrentando, los fariseos no se quisieron quedar atrás, ¿no? Y en ese contexto es que los fariseos le hacen una pregunta a Jesús. En el versículo 34, si están conmigo, amén. Fíjense lo que dice. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. ¿Qué querrá decir eso? No sé. Posiblemente dijeron, vamos nosotros para acá. Vamos a ver ahora qué vamos a preguntar a este tipo. Porque los saduceos no pudieron con él, a ver si nosotros sí. Vamos a desafiar a Jesús. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó a tentarle. Ahí la palabra clave es atentarle. Diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora voy a explicar un poquitico eso. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, cuando él le dice amarás, está profetizando más de lo que ellos tienen conocimiento. A los saduceos les había dicho, erráis las escrituras. Aquí le dice, amarás. Probablemente nosotros le hubiéramos dicho, ama a Dios sobre todas las cosas. Pero Jesús le está diciendo a ellos, amarás. Y si usted entiende el contexto profético de lo que Jesús vino a hacer, como Pablo lo dice en las epístolas, que el misterio ha sido revelado y el misterio no es el evangelio. El misterio es que de los dos pueblos hizo uno. La muralla ha sido derribada. Y los judíos como tal les era imposible en sus creencias que una persona que no tuviera el ADN de los judíos, que viniera de Abraham, podría ser parte del pueblo de Dios. En otras palabras, los gentiles. Y viceversa, los gentiles, aquellos que no tenían el ADN, que no habían sido llamados, que no habían sido el pueblo escogido, les era imposible pensar y creer que iban a ser parte del pueblo de Dios. Por eso le dice, amarás, porque todavía no había sucedido. Estaba preparando el corazón de la gente para cumplir el gran mandamiento, para entonces después darle la gran comisión. Porque si tu corazón no está preparado, tus pies no van a estar preparados. Amarás al Señor tu Dios. Primero le dijo el verbo en futuro, después le dice al Señor tu Dios, a Yahweh, porque era propio de ellos. Recordemos que el pueblo de Israel fue escogido para que declarara a las naciones quién era el verdadero Dios. Y ellos lo dejaron para ellos. Y algunos de ellos espiritualmente se prostituyeron al punto de que en el libro de Oseas el Señor lo manifiesta y se divorcia de Israel simbólicamente. Amarás al Señor tu Dios, el único. El Señor tu Dios, el mismo que proclamas, el mismo que conoces, el mismo que llamó a Abraham, el mismo que llamó a Isaac, el mismo que llamó a Jacob, el mismo que se reveló a Moisés, el mismo que usó a Moisés para sacarlos de Egipto, de la esclavitud, el mismo. Amarás al Señor tu Dios, porque ese mismo Señor tu Dios va a ser de dos pueblos uno que en tu mente no está. O sea que cuando eso suceda, para la gran comisión, va a seguir siendo tu Dios. Porque es que no hay ninguna diferencia. Porque a veces nosotros los cristianos creemos que cuando todo está bien, gloria a Dios. Y cuando las cosas están mal, ¿dónde está Dios? Amarás al Señor tu Dios. Porque el Señor, en el plan divino de Dios, no solamente estaba para hacer lo que vino a hacer con Israel, sino para hacer lo que venía a hacer con los gentiles. Y usted y yo somos parte de esta colada. Entonces, van a amar a ese Señor tu Dios. Están amando el que ahora conocen, van a amar a ese que es el mismo. Porque de esas dos paredes va a ser una. Y va a derribar esa pared. Ahora, ¿cómo lo van a amar? Aquí está la condición. Con todo tu corazón. Con todos tus sentimientos. Y así,
Cuando nosotros vemos esto aquí, vemos algo más profundo dentro de las cualidades con las cuales Dios lo creó a usted y me creó a mí, creó a Adán y creó a Eva. La palabra de Dios dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que nos creó con sentimientos, porque a Dios le duele también en su corazón muchas cosas. Y después dice, con todo tu corazón. Esa va a ser tu prioridad. No el partido de fútbol, no el partido de béisbol, no el trabajo, no esto. No, con todo tu corazón. Esa va a ser tu prioridad. Con toda tu alma. Es la parte espiritual con la que Dios nos creó. Es aquella que nos lleva a nosotros a hacer la voluntad de Dios a través de nuestro corazón y del Espíritu que nos habla. Pero le dice, y con toda tu mente, con la parte cognitiva del ser humano. Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, con intelecto, con emociones y con su voluntad. Nos dio algo adicional, que fue la carne, la parte física. Esa es la semejanza que tenemos para con Dios. Entonces cuando Jesús les dice a ellos, vas a amar a este Señor, a este mismo que creó a Adán y Eva, a este mismo que escogió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a este mismo que usó Moisés, a este mismo que usó David, a este mismo Dios es tu Señor. Y la palabra Señor aquí tiene que ver con que Él va a tener el control de todo. El Curious, Él es el Señor. Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. La parte cognitiva, la parte afectiva y la parte volitiva del ser humano. Esa es la semejanza que nosotros tenemos de Dios. Porque Dios es un Dios inteligente, Dios es un Dios emocional y Dios es un Dios que hace su voluntad. Y de hecho es agradable y perfecta. Por eso Pablo, después de que termina esa tremenda eulogía de los primeros 11 capítulos en el libro de Romanos, dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que la transformación, la salvación entra por aquí, mis hermanos, por la mente, no por aquí. Porque tú tienes que entender el evangelio y lo entiendes por la parte cognitiva, no por la parte emocional. Por eso es que mucha gente que cree que conoció al Señor por emoción, no puede hacer la voluntad de Dios. Una de las mentiras de Satanás más grande al ser humano es hacerle creer que conoce al Señor. Pero hay muchos Jobs, de oídas te había oído, mas mis ojos ahora te ven. Primero y gran mandamiento tiene que ver con la prioridad número uno de su vida y de mi vida. Porque cuando la prioridad número uno en su vida es su trabajo es un ídolo. Cuando la prioridad número uno en su vida es su esposa o esposo, ese esposo, ese cónyuge es un ídolo. Cuando su prioridad son sus hijos, esos hijos se convierten en ídolos. Cuando su prioridad son los padres se convierten en ídolos. Dios es la prioridad de mi vida. Ni siquiera, escúcheme bien, ni siquiera el ministerio es la prioridad en mi vida. Porque si yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, Él me enseña a mí a que Él es primero y que tengo que poner mis prioridades en orden. Hasta tengo que cuidarme yo mismo. Por eso el segundo mandamiento es tan importante. Ahora fíjense bien. A Jesús le hicieron una pregunta. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? No le preguntaron cuáles son los grandes mandamientos de la ley, sino que ellos estaban preguntando por uno. ¿Cuál de todos esos es el gran mandamiento? Y Jesús, como decimos en mi país, en Colombia, que el que no quiere caldo le dan 3 tazas.
¿Estamos? ¿Qué hizo Jesús? No solamente les dio el primero y grande mandamiento, sino que le dice, el segundo, ¿está conmigo? Es semejante al que le acabo de decir, o sea, el primero. O sea que el segundo es semejante. O sea, primero tengo que amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y el segundo es qué? Otra vez el verbo amar. O sea, estos judíos sabían que los gentiles iban a ser parte. Amarás a tu prójimo. Y pone una frase de comparación, como a ti mismo. Aquí les voy a tirar una bomba. Si usted tiene problemas con amar a alguien, según este texto, usted no se ama a usted mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley, o sea, lo que Dios estableció para el pueblo de Israel. Y los profetas, que fue lo que Dios habló acerca de la venida de Cristo. ¡Ay, ay, ay! Por eso en el monte de la gran transfiguración se apareció Moisés y Elías. Moisés representando la ley, Elías representando los profetas. Y el Pedro, que es como muchos de nosotros, intempestivo, voy a construir en Ramá. Párate, chico, párate. Hay que oír a Jesús. El autor de Hebreos lo dice claro, porque Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas, hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Por eso lo está preparando. Amarás al Señor tu Dios, futuro. Y el segundo es lo mismo, amarás a tu prójimo. No está hablando entre los judíos. Mira, si había diferencia entre los saduceos y los fariseos, por eso vino la discusión. Entre ellos había diferencia. Y eso que no menciono los esenios, que era otro grupo, ni los helénicos, que era otro grupo. Los dos principales. Eso sucede en la iglesia ahora. Que los carismáticos, los pentecostales, los bautistas, los evangelicales, es la misma cosa. Y que mi denominación es tuya, que somos uno. Pablo dice, el amor es sufrido, porque tanto sufrieron los judíos como sufrieron los gentiles, como también sufre la iglesia. Por eso en la promesa, cuando vamos a estar, el Señor dice que ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, porque el sufrimiento se va a acabar. ¿Y por qué se va a acabar el sufrimiento? Por el amor. Porque tres cosas importantes: la fe, la esperanza y el amor. Y de todos ellos lo único que queda es el amor, que es el amor de Dios. Dios nos salvó a nosotros por fe, pero realmente inició por amor. Por eso dice la Escritura en el versículo que todos nos sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único o unigénito, único en su género, divino, para que todo aquel que en él cree no se pierda, o sea, no esté separado de Dios, sino que tenga vida eterna. Y el texto continúa y dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Yo no amo a Dios porque yo soy un tremendo hombre de amor. No, yo amo a Dios porque Él me amó primero, porque Él me rescató, porque Él me salvó, porque Él me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña y me dio un cántico nuevo por el amor. Padre de la gloria, te alabamos, te adoramos y te bendecimos. Te damos infinitas gracias por tu gran amor y misericordia, porque ese amor, Señor, es el que inició todo para que tú enviaras a tu Hijo. No sabemos cuál fue la manera tan grande que nos amaste a todos los que estábamos en este mundo, que enviaste a tu Hijo. Y tú nos enseñaste a amar y te amamos a ti porque tú nos amaste primero. Y nos enseñaste que nos amáramos los unos a los otros. Y es más, nos pusiste una tarea bien difícil, Señor. Y es que aún amáramos a nuestros enemigos.
No podemos hacer el trabajo de la gran comisión si no amamos. Pero también, Señor, enséñanos a amarnos a nosotros mismos para poder amar al prójimo y cumplir el mandamiento de la gran comisión. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre glorioso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén.